llamado por Dios, tendremos que ir en contra del flujo de este mundo. Ustedes son hijos e hijas del Dios Altísimo. Jesús dijo, deja que tu luz brille para que los hombres vean tus obras. Debemos ser la luz en un mundo oscuro. Dios dice que no dormiremos, sino que cambiaremos, y cambiar significa alterar, transformar y revolucionar. Comencemos, y quiero empezar con las palabras del apóstol Pablo. En Romanos capítulo 12 verso 6, Pablo hace esta afirmación: Dios en su gracia nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas. Ahora, aquí en el principio voy a identificar tres cruciales y muy importantes palabras que expandiremos a lo largo de este curso. Dos de las palabras se encuentran en este verso. La primera, en su gracia. Gracia es la primera palabra que quiero identificar y asegurarme de todos estar en la misma página en cuestión de la gracia de Dios. Y la razón por la cual digo eso es que al decir gracia, la mayoría de cristianos piensan en perdón de pecados y piensan en un regalo gratuito y piensan en salvación. Sin embargo, muy pocos cristianos que he conocido, al oír la palabra gracia, piensan en empoderamiento. Pero si miramos la palabra a través de la Escritura, ahí se define como empoderamiento. Dios mismo le hizo esta declaración al apóstol Pablo. Le dijo: mi gracia es suficiente para ti, porque mi poder actúa mejor en tu debilidad o tu inhabilidad humana. Así que Dios en 2 de Corintios capítulo 12 verso 9 de hecho identifica la palabra gracia como su empoderamiento. Al buscar en el diccionario Strong la definición del griego charis, encuentras esto: regalo, favorable, beneficio, todas las cosas que la mayoría de los cristianos entienden. Sin embargo, Strong continúa definiendo esta palabra griega como la influencia divina sobre el corazón y su reflejo en la vida. Así que hay un reflejo exterior de la gracia de Dios. Y vamos a Hechos capítulo 11. Bernabé fue a las iglesias de Antioquía y vio la gracia de Dios sobre las personas. No le contaron, él vio el empoderamiento. Si miramos a Pedro, en 2 de Pedro capítulo 1, dice que Dios les dé cada vez más gracia mediante su divino poder. Así que Pedro identifica la gracia de Dios como su empoderamiento. Así que después de años de estudiar palabras griegas, después de estudiar el Nuevo Testamento, he conseguido una definición para esta palabra griega. Es la presencia empoderadora de Dios que nos da a ti y a mí la habilidad de ir más allá de nuestra habilidad natural. Ahora, viendo el llamado de Dios sobre cada una de nuestras vidas, te diré esto justo ahora. Lo que Dios te llamó a hacer en esta tierra, es imposible que puedas lograrlo con tu propia habilidad. Dirás, ¿qué? Entonces, ¿por qué me ha llamado a hacerlo? Porque Él quiere que dependas de su gracia. Así que si no entiendes que la gracia te da el poder de ir más allá de tu habilidad natural, nunca serás capaz de lograr lo que fuiste puesto en esta tierra para hacer. La Biblia de hecho dice en Romanos capítulo 5 que tenemos acceso a esta gracia a través de la fe. Así que quiero que casi veas la fe como el conducto que trae el empoderamiento de la gracia de Dios a tu vida. Ahora, la segunda palabra de este verso, hay que leer todo el verso otra vez. Dice: Dios en su gracia nos ha dado diferentes dones para hacer bien determinadas cosas. Así que la segunda palabra que quiero resaltar es la palabra dones. Ahora, si tomamos la palabra griega charis, C-H-A-R-I-S, y añadimos una M y una A después, tenemos la palabra carisma. Esa es la palabra griega para dones. ¿Qué significa esta palabra griega? Significa esto: una dotación especial de gracia que empodera a un individuo con una habilidad especial. Ok, voy a leerlo otra vez. Un dote específico de gracia que te empodera a ti con una habilidad especial. Santo cielo. Ahora escucha el verso una vez más, va a tener mucho sentido. En su gracia, Dios nos ha dado diferentes dones para hacer ciertas cosas bien. Si miramos
el carisma en nuestras vidas. A veces puede parecer como una habilidad natural, pero aún así es extraordinaria. A veces es obvio y podemos ver el don de Dios en la vida de una persona. Pero otras veces casi está escondido, pero siempre es impresionante. Y vamos a decirlo de esta forma. El carisma de Dios nos da a ti y a mí la habilidad de ir más allá de las convencionales habilidades naturales. Y es tan importante que podamos entender esto. Dios ha puesto un don en todos y cada uno de sus hijos. ¿Ok? Escúchame. No solo pastores, no solo misioneros, no solo líderes de alabanza. Cada uno de los hijos de Dios tiene un carisma en su vida y eso se puede manifestar como un don, como 2 dones, 3 dones. Si miras mi vida personal, podrías decir que los dones ahora obvios en mi vida son escribir y hablar. Ahora, ¿siempre tuve el don de escribir o siempre tuve el don de hablar? La respuesta es no, porque aquí hay algo muy importante que tenemos que entender. Hay veces que Dios pone sus dones en la vida de una persona desde el nacimiento. Si miras a Juan el Bautista, tenía un don de reconocer al Mesías. Él reconoció al Mesías cuando el Mesías estaba en el vientre de María. ¿Recuerdan cuando María vino a visitar a Elizabeth? El bebé Juan el Bautista dio un salto en el vientre de Elizabeth. Él tenía ese don de reconocer al Mesías justo antes de nacer y 30 años después, cuando Jesús fue al río Jordán a ser bautizado, Juan fue el primero que lo reconoció. Sin embargo, esto no siempre es verdad. Hay otras ocasiones en las que Dios da un don a nuestras vidas, ya sea por la palabra de Dios o por impartición a través de oración. Y esto fue algo que sucedió conmigo. Si me miras a mí, obviamente uno de mis dones es escribir. Sin embargo, lo que mucha gente no entiende es que mis peores materias en la preparatoria eran inglés, escritura creativa y lengua extranjera. Literalmente me aterraba escribir un ensayo de una sola página. Recuerdo que nos asignaban escribir ensayos de 1 o 2 hojas y yo tardaba horas antes de poder terminarlos. Yo escribía una oración o 2 y tiraba el papel. Saqué muy bajas notas en idioma. Y si ves nuestro examen nacional de entrada, el SAT, la mitad de ese examen, al menos cuando a mí me tocó hacerlo, la mitad de ese examen era idioma, la otra mitad era matemáticas. Solo alcancé 370 puntos en idioma y en todos mis viajes solamente he conocido a un ser humano que haya sacado menos puntos que yo en ese examen. En el SAT. Así que cuando Dios me habló y me dijo que escribiera en 1991, yo me reí un poco por dentro y dije, Dios, yo creo que tú tienes tantos hijos en esta tierra que me estás confundiendo con otro. No quieres que yo escriba, solamente habla con mis maestros. Y recuerdo que no hice nada. 10 meses después, 2 mujeres de 2 estados diferentes vinieron hacia mí con 2 semanas de diferencia y las 2 traían la misma palabra. Dijeron, John, si no escribes lo que Dios te está dando a escribir, Él le dará el mensaje a alguien más y un día tú vas a tener que dar cuentas por ello. Bueno, cuando la segunda mujer me dijo eso, del estado de Texas, 2 semanas después de la primera mujer de Florida, el temor del Señor me llenó y recuerdo, saqué un pedazo de papel de cuaderno y escribí en el título contrato, sí, hice un contrato con Dios. Dije, Dios, creo que estás cometiendo un grave error, yo no puedo escribir así que necesito gracia. Y firmé el contrato. Y ahora, hoy en día, decenas de millones de libros están por todo el mundo y, de hecho, me alegra un poco que fui un escritor horrible en la escuela, porque nadie sabe mejor que yo de dónde provienen esos libros. Yo sé que ese don, esa habilidad para escribir no es mía, es su habilidad y esta es una de las definiciones de carisma. No es tu habilidad natural, es su habilidad. Y ahora si hablamos de hablar, otro don mío es hablar. Yo recuerdo cuando Lisa y yo estábamos recién casados, la primera vez que me escuchó predicar. Ella estaba en primera fila y a los 5 minutos de mi mensaje se quedó totalmente dormida. Durmió durante el mensaje completo y su mejor amiga sentada junto a ella, su nombre era Amy. Amy se quedó tan dormida que pude ver cómo se le salía la saliva por la boca. Ok, bueno, eso me molestó bastante, pero yo era un horrible comunicador. Pero sí recuerdo cuando obedecimos a Dios y servimos en nuestra iglesia los primeros 4 años y medio de nuestro matrimonio. Y después me pidieron ser pastor de jóvenes. Cuando cruzamos la frontera estatal de Florida, el primer domingo en la mañana el pastor me pidió que me levantara y que le hablara a 2,500 personas en el servicio. Mi esposa estaba aterrada. Dijo, oh Señor,
Por favor, no dejes que nos avergüence. Digo, ella tenía el derecho de sentirse así. Yo era un horrible comunicador. Y recuerdo que me levanté, me dieron el micrófono y no pasaron 60 segundos cuando 2,500 personas estaban de pie gritando y prediqué durante unos 4 minutos más. Y recuerdo que le di el micrófono al pastor y me fui a sentar. Y temblando como una hoja, ya sea por la adrenalina o por la unción, y yo creo que fue por ambas. Y Lisa me dijo después del servicio que estaba casi asustada. Ella miró y dijo, ¿quién acaba de habitar el cuerpo de mi esposo? Estaba en shock. Yo creo que en ese momento ese don de poder hablar en público vino a mi vida. Entonces, sí recuerdo que años después, estábamos limpiando el garage y nos encontramos la cinta maestra. Y bueno, yo sé que muchos de ustedes no saben lo que es una cinta. En ese tiempo lo conocíamos como la cinta o el cassette. Es prehistórico, tienes que googlearlo para poder entenderlo, pero bueno, nosotros encontramos el máster de ese mensaje en el que puse a Lisa y a la amiga de Lisa a dormir. Y ya iba a tirarlo cuando el Espíritu Santo me dijo, no lo tires. Dije, Señor, no, necesito tirar esta cinta. Nadie jamás debe oír este mensaje, es horrible. Y el Espíritu Santo me dijo otra vez, no lo tires. Y dije, ok, Dios, necesito entendimiento, porque no puedo tirar este horrible mensaje a la basura. Me dijo, hijo, quiero que lo conserves, porque quiero que siempre sepas cuán mal comunicador eres tú sin mí. Y sabes, voy a decirte algo, eso me ha protegido, porque han habido veces en las que le hablo a 5, 10 mil personas y la gente se levanta y celebra y se emociona y puedes sentir lo que Dios está haciendo en ese lugar. Y si yo fuera tonto, podría pensar que tuve algo que ver con todo eso. Pero recuerdo, créanme que recuerdo el horrible comunicador que yo era. Antes que la unción de Dios, o más bien antes que el don del carisma de Dios viniera a mi vida para hablar la palabra de Dios. Entonces, déjenme decirles, hay unos dones que no recibí en mi vida, ¿ok? Cada vez que me pongo a cantar en casa, todo el mundo, ya sea amablemente o algunas veces apasionadamente, me invitan a por favor callarme y cantar en mi interior. ¿Por qué? Porque soy un horrible cantante. Estaba orando ayer en la mañana y empecé a cantar Santo, Santo, Santo. ¿Saben? Santo, Santo, Santo. Ni siquiera quiero hacerlo, ni siquiera quiero repugnarlos. Y estoy ahí pensando, Jesús, debes amarme mucho, porque en este momento hasta yo me doy cuenta que no puedo sostener una nota. Y los instrumentos musicales, ¿saben? Lecciones de piano. Mis padres me hicieron tomarlas durante 4 años con una maestra profesional. Y ¿saben? Ella se acercó a mis padres y de hecho les dijo, por favor, ¿podrían pedirle a su hijo que renuncie al piano? Así de malo era yo con instrumentos musicales. Yo entiendo dónde están mis dones y déjenme decirles, feliz es el hombre o la mujer que conoce sus dones y opera en ellos, y miserable es el hombre o la mujer que intenta ser alguien más, que intenta operar en el don de alguien más. Yo he visto unas terribles copias del carisma de Dios, porque nunca encontrarás, escúchame con cuidado, una buena ni una increíble copia del don de alguien más. Porque los dones que Dios ha puesto en ti son únicos y son necesarios para que el cuerpo de Cristo crezca y para que la cosecha de almas se dé en el reino de Dios. Así que escúchame cuidadosamente, tú tienes dones. Dios ha puesto su gracia en tu vida y tienes la habilidad de ir más allá de tu habilidad natural, y específicamente Él ha puesto su carisma, que es su don específico en tu vida. Podría ser operar y remover un tumor. Ese don podría ser cantar de una forma tan hermosa que cause que los corazones de la gente se vuelvan a Dios. Ese don podría ser tener la capacidad de diseñar alguna especie de componente electrónico que nunca haya sido inventado antes. Ese don pudiera estar en los negocios, donde tuvieras una habilidad para ver oportunidades, para poder traer sustento para el reino de Dios. Los dones son tan vastos. No hay una lista completa en la Escritura que mencione todos los dones de Dios. Pero créeme, Dios ha puesto al menos un don en tu vida que causa que tú puedas ir mucho más allá de las habilidades convencionales. Presentando Messenger X, una nueva plataforma de descargas y streaming de video. Es la librería digital completa con recursos de discipulado de John y Lisa Bevere, incluyendo videoenseñanzas, audiolibros, ebooks, cortometrajes, biblias y más. Esta nueva plataforma puede ser usada en todos tus dispositivos y es completamente gratis en más de 111 lenguajes. Discipulado para todos en todo lugar. Descarga la app o ve a messengerx.com.
gracia. Así que la primera palabra que enfatizamos fue gracia en la lección pasada y la segunda palabra fue carisma o dones. Ahora pasaremos nuestra atención a la tercera palabra y para hacer eso iremos a 1 Corintios capítulo 4 verso 1, donde Pablo dice esto: que todo hombre nos considere como servidores de Cristo y mayordomos. Ahora escucha esa palabra, mayordomo, es nuestra tercera palabra y es extremadamente importante. Primeramente, permítanme darles las definiciones de la palabra mayordomía y primero que nada empezaremos por el diccionario inglés. Es el responsable y cuidadoso manejo de algo que ha sido confiado al cuidado de uno. Ahora vamos al diccionario griego. La palabra griega para mayordomo ni siquiera intentaré pronunciarla, pero está ahí abajo en tu pantalla. Uno que tiene la autoridad y responsabilidad de algo. Uno que está a cargo de algo. Uno que se responsabiliza por algo. Un administrador. Un gerente. Ahora, mayordomo no es una palabra que usemos mucho hoy en día, pero en estas dos definiciones podemos ver tres cosas distintas. Número 1, el mayordomo es un supervisor de algo que le pertenece a alguien más. Número 2, el mayordomo carga con la autoridad para manejar lo que le ha sido confiado. Y número 3, el mayordomo es responsable. Él o ella dará cuentas al dueño de cómo manejaron lo que les fue confiado. Así que veamos ejemplos de mayordomos para poder entender esto claramente. Y el mejor, en mi opinión, sería José en la Biblia. Si leemos cuando estaba en casa de Potifar, constantemente lo promovían hasta que eventualmente él era el que manejaba toda la casa de Potifar. Y la Biblia nos dice que Potifar ni siquiera sabía lo que estaba sucediendo financieramente o en ninguna otra capacidad en su casa. Solamente lo que comía en su mesa. En otras palabras, le confió todo a José completamente. No estuvo microadministrándolo, no le decía qué hacer en cada detallito. Él solo le entregó la responsabilidad de toda la casa a José y no se volvió a preocupar. Si piensas en un planeador financiero, muchísimas personas tienen un planeador financiero. Muchísimas personas en América con un planeador financiero planean sus retiros. Y sabes, muchísimas de estas personas ni siquiera le hacen preguntas a su planeador financiero. Solo confían que están invirtiendo su dinero bien. Otro ejemplo podría ser nuestro gerente de bodega en Messenger International. Sabes que nosotros le estamos enviando miles de libros a la semana a personas de todas partes. Nuestro gerente de bodega es increíble. Yo nunca entro a la bodega para decirle quiero asegurarme que estés haciendo las cosas bien. Así que el mayordomo no está microsupervisado. Se espera del mayordomo que maneje lo que le ha sido confiado como si el dueño lo estuviera manejando. Así que en otras palabras, captura el corazón del dueño, sus deseos, motivos y planes con respecto a lo que le fue responsabilizado. Entonces, ¿qué mayordomía específica tenía el apóstol Pablo? Bueno, hay que leer. Pablo dice en 1 Corintios 4:1, y ahora sí voy a completar el verso, que todo hombre nos considere como servidores de Cristo y mayordomos de los misterios de Dios. Había un don en la vida del apóstol Pablo. ¿Y cuál era ese don? Era un don de conocimiento revelado. Su mayordomía era sobre lo que Dios le revelaba a su iglesia. Y él fue alguien muy fiel a liberar su don, escribiendo cartas, enseñando, predicando. Él administró el don de Dios del conocimiento revelado de la gracia de Dios a través de Jesucristo muy bien. Ahora, ¿esto aplica a nosotros? Primera de Pedro capítulo 4 verso 10 dice esto. Dice cada uno, y quiero que escuches esas palabras, cada uno. No dice cada pastor, no dice cada ministro. Si has nacido de nuevo y el Espíritu Santo de Dios reside en tu interior, entonces se te ha confiado un don o dones. ¿Cuáles son esos dones? Son la habilidad de Dios que Él te da a ti para darte la habilidad de ir más allá de tu habilidad natural en una determinada área específica, ¿ok? Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, no lo desperdicies. Ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El administrador es el mayordomo. Dios dice, eres mayordomo de mi habilidad. Y él dijo que es la multiforme gracia de Dios. Ahora, multiforme significa de muchas formas o muchos lados. Entonces lo que Pedro dice
es que cada uno de nosotros tenemos un don, pero al ver el espectro de dones que Dios ha dado, es multiforme, es una multitud de dones. Entonces tenemos muchos diferentes dones. Si miras mi cuerpo, tengo muchos diferentes miembros, pero cada miembro puede hacer cosas que los otros no pueden hacer. Si ves mis dedos, pueden hacer cosas que mi nariz no puede hacer. Mi nariz puede hacer cosas que mis pies no pueden hacer. Mis pies pueden hacer cosas que mi estómago no. Y mi estómago puede hacer cosas que mi hígado no puede hacer. Ahora, feliz es el hombre o la mujer que conoce su don y opera en él. Miserable es el hombre o la mujer que intenta operar en los dones de alguien más. ¿No sería increíble si esta mañana despertara y mi pulgar dijera: Boca, hasta aquí? Le has predicado y enseñado a la gente por más de 30 años. Es mi turno. Fuera de aquí. Yo voy a dar este curso de hoy. Eso sería ridículo. No está dotado para eso. Así de ridículo es cuando tú y yo intentamos operar en el don de alguien más. Es tan importante que entiendas cuál es tu don y que lo administres bien. Ahora, yo quiero usar la actitud que Pablo tenía con respecto a su don como un modelo de cómo nosotros debemos tratar nuestros dones, y es tan importante esto que voy a decirte. Escucha las palabras de Pablo en 1 Corintios 9, 16 y 17. Dijo: pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me siento constreñido a hacerlo. Y, escucha esto, ¡ay de mí si no anuncio el evangelio! Por lo cual, si lo hago de buen grado, tendré recompensa. Pero si de mala gana, es una mayordomía la que me ha sido encomendada. Vaya, esto impacta. Pablo dice: si no uso mi don, ¡ay de mí! Ok, ahora te voy a decir lo que significa la palabra ay. Sí, es algo que te va a impresionar, te va a impactar, necesito que te prepares para esto. Es la palabra griega que está ahí abajo en la pantalla, y esta es la última vez que voy a decir eso, ¿ok? No esperes que pronuncie palabras en griego. Pero, aunque no soy experto en griego, sí sé leer una concordancia y un lexicón. La palabra griega significa esto: desastre, horror. Otro diccionario griego, la Biblia del Estudio Completo de las Palabras, dice: es la interjección de dolor o indignación. Cada ocurrencia de esta palabra en el Nuevo Testamento implica un muy serio y aterrador juicio. Sé que probablemente esto está causando que tiembles un poco, pero relájate. Esto no es sobre tu habilidad, es sobre la habilidad de Dios en tu vida. Solo se trata de ti administrando bien lo que Él te dio. Es similar a invocar una maldición sobre sí mismo, así que Pablo, cuando dice "ay de mí", es similar. Esto es directo de estos diccionarios del griego. Es similar a él llamando una maldición sobre sí mismo. Así que el punto final es este: es un asunto muy serio descuidar el don de Dios en nuestras vidas. Mi ejemplo son las dos mujeres que vinieron a mí del estado de Texas y del estado de Florida, que dijeron: John Bevere, si no escribes lo que Dios te está dando, Él le dará esa habilidad a otra persona y un día tú serás juzgado por eso. Ahora, yo pienso en esto. Si hace 40 años, cuando yo tenía 20 años, hubieras venido hacia mí, cuando supe que había un llamado en mi vida de ir a las naciones del mundo, y me hubieras dicho: John Bevere, la manera en que Dios te llevará a las naciones del mundo es a través de tu escritura, me hubiera reído y te hubiera pedido que te fueras. Sin embargo, miro hacia atrás hoy y me doy cuenta que jamás habría llegado a donde estoy el día de hoy, impactando vidas alrededor del mundo, en naciones, más de 220 naciones, son 227 naciones. Yo no estaría donde estoy el día de hoy si no hubiera sido fiel a ese don de escribir. Entonces, yo tendría que hacer eco a las palabras de Pablo: ¡ay de mí si no escribiera los libros que Dios me ha dado a escribir! ¡Ay de mí si yo no predicara lo que Dios me ha llamado a predicar! Yo sé que esto es serio, pero escúchame. Dios no te está ocultando los dones que Él ha puesto en tu vida. Solo falta que lo busques un poco. Y de nuevo quiero enfatizar: si aún no has visto el curso Dotados, hazlo, porque ahí estudiamos a fondo cómo descubres los dones de Dios y cómo desarrollas los dones de Dios sobre tu vida. Ahora hay que volver a Pablo. Pablo entendía el valor del don que Dios le había confiado. Él sabía que si descuidaba ese don, otros sufrirían la pérdida de lo que Dios buscaba que ellos recibieran. Es serio pensar en eso. Así que el don no era para él, sino que era para aquellos a quienes él fue enviado. Si me miras a mí, el don en mi vida de hablar no es para mí, es para ti.
Así que tu don en tu vida no es para ti, es para aquellos a quienes fuiste enviado. Así que volvamos con Pablo. Y esto de verdad va a sacudir a algunos de ustedes de forma buena. Si miras el don de Pablo y miras mi don, es muy aparente. Sí, digo, me subo a plataformas y le hablo a miles. Yo hago cursos y miles los ven. Pero el don que tú tienes puede no ser tan aparente como el mío. Pero al ir a la Escritura, yo leo en 1 Corintios que los dones que no son notorios son a los que Dios les ha dado mayor valor. ¡Ja! ¡Wow! Es increíble. Le damos tanta importancia a los dones de plataforma porque se notan. Te daré un ejemplo. Una persona puede vivir sin la habilidad de hablar. Puede comunicarse a través del lenguaje de señas. Puede gesticular y comunicarse. También alguien puede vivir sin pierna. Yo conozco personas que han perdido piernas y aún viven y aún funcionan. Pero alguien no puede vivir sin hígado. Y mira, es interesante. Las voces reciben atención. ¡Qué hermosa voz! Las piernas la reciben. ¡Qué hermoso par de piernas! Pero nunca he visto a una persona recibir atención por su hígado. ¿Alguna vez has visto a alguien que se acerca a otro y le diga, oye, tienes el hígado más hermoso que he visto? Sería ridículo. Es una parte que no es notoria, pero aún así es más importante que las piernas o la boca. Así es como es con los dones en el cuerpo de Cristo. Y yo no digo esto lo dice Dios, así que no me des esa mirada justo ahora. Yo solo te estoy diciendo que Dios dijo que los dones que no son notorios son de hecho más valiosos que los que sí son. Significa que si has sido llamado a los negocios o llamado a la educación o llamado a la salud, puedes pensar, oh, bueno, ¿de qué sirve mi don en edificar el reino de Dios? Es muy valioso. Escúchame, es muy valioso y no puedo enfatizarlo lo suficiente, porque si tú no ves tu don como algo valioso, lo vas a descuidar y no operarás en él y sufrirán personas a quienes Dios te ha enviado para edificarlos y ministrarlos. Muy bien, ahora esto está grueso. Vamos en la segunda lección y esto está grueso, pero esto es beneficioso porque yo conozco la meta hacia donde vamos con este curso. Vas a descubrir tus dones y comenzarás a multiplicar y podrás ver cómo tu eficacia en alcanzar las vidas de las personas se eleva por los cielos. Así que esta es la sobria verdad que quiero que escribas. Si no administramos nuestros dones correctamente, entonces los demás no podrán conocer los beneficios e incluso sufrirán la pérdida de lo que Dios quería que ellos tuvieran.